Un gusto, un placer para mí siempre estar con ustedes. La verdad que le agradezco al doctor Jaime y todo su equipo la confianza por haberme dado esta conferencia del síndrome de Crohn, que es una conferencia que ya tiene mucho tiempo él de presentarla y pienso que es la persona más idónea, pero le agradezco su confianza. Doctor, ando el estómago crecido, pero es de gordura. No hay presión intraabdominal, porque lo miré que me quedó viendo raro y les cuento que fue unos chilaquiles y agarré los dos, porque en Nicaragua no hay de salsa verde y salsa roja y un omelette para completar. Así que no ando nada de síndrome. Ok, el síndrome de Crohn. Un abrazo, le dice el señor León a una ovejita, la va a aplastar. Cuando miré esta imagen que me la regaló el doctor Jaime y muchas de las que van a ver acá, recordé un amigo, muy amigo policía, que estaba en la academia y habían las competencias clásicas, ¿no? Los dos grupos, el A y el B. Y ellos habían ganado la competencia de entrenamiento. Y para celebrar se pusieron a hacer la famosa pirámide. Y él estaba abajo, eran 5, después 4, esa cosa, ¿no? Y cayeron todos encima de él. Y desgraciadamente, su pierna soportó el peso de todos. Y pues, terminó amputado. O sea, de una diversión pasó una tragedia. Entonces aquí está el leoncito con la ovejita. Si yo tuviera la oportunidad y algún día pudiera cambiarle el nombre, yo diría que este síndrome de Crohn, de aplastamiento, es síndrome de desgracia. Y lo digo con mucha autoridad porque no voy a presentar muchas imágenes porque todo lo que se habla es por las desgracias que ha habido en el mundo. Desgracias que vienen a ser unas por la divina gracia de Dios o por cosas de la naturaleza, como los terremotos, los tsunamis, o cosas que pasan, pero muchas son provocadas o muchas son por negligencia, como el caso de ayer, pues el accidente que desgraciadamente, gracias a Dios, pues el doctor salió bien. Entonces, el síndrome de la desgracia, porque para mí yo le pondría el síndrome de la desgracia, toda la experiencia que hay, todas las publicaciones que hay y todo el manejo ha sido producto de las desgracias que hemos tenido. Ya el doctor explicó desde hace muchos años cómo se comenzó también a los primeros trabajos de publicación, los primeros casos, con la Primera Guerra Mundial, los bombardeos de Londres en el 41. Y curiosamente lo puse en rojo y quité muchos de ahí porque son muchísimos, que lo vamos a ver más adelante. Tenemos dos desgracias bien cercanas, usted y nosotros. Y menciono el terremoto de nosotros en 1972, igual a la desgracia de ustedes en el 85. Y muchísimos más. Entonces, todas las publicaciones son hechas, desgraciadamente, bajo estas desgracias. En una publicación de este journal del 2011, sobre el manejo de este síndrome, después de los desastres, es un síndrome de aplastamiento y es la segunda causa más frecuente de muerte después de desastres masivos. Sin embargo, como el síndrome de aplastamiento es bastante raro en la práctica diaria, gracias a Dios, los errores son más frecuentes en el tratamiento de estos casos. El evento principal es el síndrome de aplastamiento rhabdomyolis, que es desintegración de los músculos estriados que resulta en la liberación del contenido celular musculares en el fluido extracelular. Entre estas sustancias, el ácido láctico, tromboplastina, creatinina quinasa, ácidos nucleicos, fosfato y creatinina también. Y lo más importante son la señora mioglobina y el señor potasio, que nosotros tenemos que tener los mayores cuidados. Las formas clínicas puede haber una lesión por aplastamiento, el síndrome de aplastamiento o plus síndrome también, el síndrome compartimental, que ya vimos mucho también de esto ahorita, y la asfixia traumática. En esta publicación del 2010 realmente se trata de aclarar de nuevamente cuáles son las definiciones de estas terminologías, como es la injuria de aplastamiento, el signo de propio aplastamiento, que es meramente ya hablar de rhabdomiólisis, porque lo otro solo es la injuria y la lesión, el síndrome compartimental la comprensión del síndrome de compresión o el síndrome compartimental.
Al final, todo esto llega, la lesión por aplastamiento, a un daño al miocito por compresión, interrumpiendo la función celular. Y esto hace un síndrome de aplastamiento y un síndrome compartimental, que es donde vamos a trabajar con nuestros pacientes. Si ven ahí, el pobre hipopótamo quiere subir, el otro le llega a ayudar, pero como no puede vivir una piedra, se la deja ir. ¡Bla! Bueno, lo está aplastando, pero lo está ayudando para que no se caiga. Fíjense bien eso. El síndrome de aplastamiento es una lesión por reperfusión que aparece después de la liberación de la presión que ha producido el aplastamiento, incluso en aplastamiento de cortos periodos. Nosotros hacemos en anestesia, conocemos los famosos bloqueos de vidrio, usamos torniquetes, los torniquetes de ortopedia, provocamos una parte de esto en base a estas pequeñas definiciones. Nosotros hacemos un síndrome de compresión, por definición, cuando tenemos cirugía de ortopedia de muy largo tiempo. El resultado de la liberación de los miembros del tronco sometido a una compresión prolongada provoca alteraciones locales y sistémicas. Y ustedes lo saben, cuando liberan el torniquete, muchos pacientes tienen arriba. Yo alguna vez por curiosidad comencé a tomar, lo hice con 10 pacientes para no estar gastándole mucho dinero, 10 potasios tomados por función directa y 10 potasios tomados con torniquete. Y de 3.5 salían a 4.7, el de 4.2 sale a 5.6. Y el tiempo que se pone un torniquete es rápido. Pero puede ser muy tardío también si la enfermera o el técnico no tiene mucha experiencia y pasa mucho tiempo para canalizar. Ustedes mismos, cuando canalizan a un paciente difícil, ¿cuánto tiempo pasa el torniquete en un brazo? Llega uno, llega el otro, llega el otro, llega el otro. Por definición lo estamos cumpliendo. Claro que sí lo cumplimos nosotros en anestesia. Entonces esto da lo peor, lo más grave, porque el 60% de los pacientes que sufren esto hacen insuficiencia renal, presentan estado de shock, hay hipovolemia, porque son pérdidas grandes de los músculos, la rhabdomiólisis y una hipercalemia, que es lo más grave que tenemos que tener cuidado nosotros, porque los trastornos del ritmo son muy importantes y las arritmias hay que tratarlas, y esto vamos a verlo más adelante. Entonces, con los criterios de compromiso de la masa muscular, una compresión prolongada, usualmente 4 o 6 horas, pero ojo, también puede ser en menos tiempo dependiendo la cantidad de peso que caiga sobre la persona. Por ejemplo, mi amigo, ¿cuánto se tardaba en hacer la pirámide? 10 minutos, menos, y cayó y ahí hizo un problema. Entonces, todo depende de la magnitud o el cual se presente la situación, va a pasar el compromiso de la masa muscular. Y luego, lo que ya sabemos que la circulación local está comprometida. Hay edema intramuscular, incrementa la presión intracompartimental. La presión aumentada puede ser debida a hiperperfusión de rebote del músculo comprometido, y la presión incrementada para arriba de 30 en las piernas, sobre todo en los brazos y en las piernas, causa grandes problemas. Porque normalmente nosotros cuando nos ponemos tensos las piernas, hacemos ejercicio, podemos incrementar la presión hasta 10, 12, 15 milímetros en alto entrenamiento y no estamos en síndrome compartimental. Pero curiosamente cuando en los miembros subimos presión arriba de 30 tenemos problemas. Interfiere primero el drenaje venoso y después compromete la presión de perfusión arterial y hace un efecto de tamponaje. En esta diapositiva, como decía el doctor anteriormente, los gringos están mucho con las coagulopatías, los problemas de coagulación, que van muy agarrados en este síndrome con la falla renal. Y si vemos esa diapositiva que se ve bien tediosa, pero solo vamos a agarrar algunas palabras claras. Los problemas de hiperfosfatemia, hipocalcemia, mioglobina, mioglobinuria, llega a daño tisular, llega a dar necrosis tubular y la falla renal aguda. Problemas intravasculares, problemas a nivel del corazón y tenemos problemas de arritmia por la liberación del señor potasio que nos da arritmia. Y luego también tenemos grandes problemas por la misma alteración de la tromboplastina que nos lleva también a las afectaciones de una población intravascular diseminada que también conlleva a dar más problemas y acentuar más la falla renal aguda. Si recuerdan ayer en la conferencia que presenté, hablaba que la falla renal comienza de manera temprana en la mayor parte de los pacientes. Todo depende de cómo la manejemos nosotros inicialmente y cómo la tratemos.
El aumento de la presión sobre la presión venosa en un compartimento, comprometiendo el flujo venoso y la perfusión capilar, eso es el síndrome de compartimento. Compromiso de flujo, de drenaje, compresión. Entonces, como vemos aquí, ese pobre señor le cayó un trozo grande de hierro y hay grandes cambios a nivel local. Compresión, contusión, hay isquemia, estiramiento de las fibras musculares y después los problemas que se dan por la reperfusión. Porque aquí, todavía aquí cuando está el instrumento, no ha pasado un gran problema. Ya comenzó a liberar sustancias, las que se liberan tempranamente con la lesión. Pero a la hora que los samaritanos levanten ese hierro, comienzan los mayores problemas del paciente. Porque ahí es donde viene la liberación grande hacia la circulación de todas las sustancias tóxicas que ya mencionamos anteriormente. Entonces, por definición, una forma de rhabdomiólisis traumática que aparece después de una situación de presión continua y prolongada y se caracteriza por una afectación sistémica. La patogenia de la traumática que produce la rhabdomiólisis, esto implica una combinación de los siguientes mecanismos. Aquí repetir la palabra una. Explica una complicación de estos mecanismos. Uno, suministro inadecuado de trifosfato de adenosina, el famoso ATP. Dos, incremento sostenido en la concentración de calcio sarcoplasmático. Tres, aumento de la permeabilidad del sarcóleo. Y otros mecanismos que contribuyen incluyen la vía de isquemia, reperfusión y procesos inflamatorios que pueden generar especies reactivas del oxígeno, los famosos radicales libres del oxígeno. ¿Se acuerdan que la cascada del oxígeno son 5 productos los que da? Y el peor es el peróxido de oxígeno. Entonces, el oxígeno es un fármaco. Hay muchos artículos que hablan del oxígeno como un fármaco. Aquí tenemos muchos radicales libres por oxígeno. Y también diversas citoquinas. En su mayoría, estos mecanismos actúan en combinación y son similares entre diferentes etiologías. Aquí vemos, bien explicadito en esta gráfica, el pobre paciente, un síndrome compartimental con los cambios isquémicos distales, donde vemos en la gráfica a la izquierda, donde vemos la parte de la rhabdomiólisis aquí, todas las entradas de sodio, de cloro, de agua, de calcio, las enzimas proteolíticas, cómo se van degenerando, y toda la reacción de salida y liberación de potasio, fosfato, creatinina, mioglobina, hidrogeniones y ácido úrico, que es lo que nos hace la patología y nos va a llegar a la insuficiencia renal de nuestros pacientes. Entonces esta grafiquita está muy bonita para explicar lo que es la patogenia de la rhabdomiólisis. La fisiopatología, entonces ya sabemos que hay una compresión, hay reducción de la perfusión local y también una lesión directa al tejido muscular. Uno, entonces, las células comprometidas en rhabdomiólisis, hay ruptura del músculo esquelético dañado por condiciones isquémicas, comienzan a liberar sustancias tóxicas, todas las que dijimos, potasio, mioglobina, urato, fosfato, que producen cuadros de nefrotoxicidad y toxicidad cardíaca. Dos, las paredes de las células lesionadas permiten la entrada al interior de la célula de sodio, calcio, agua, con agotamiento del volumen intravascular y desplazamiento adicionales de electrolitos. Toda esta es la parte teórica de la gráfica que vieron. Y tres, la hipoxia local hace que las células utilicen el metabolismo anaerobio, con la producción consiguiente del famoso ácido láctico. En esta grafiquita podemos ver todo eso. Y podemos como ver que tenemos del daño del endotelio, del miocito, y esto nos llega a los problemas de la isquemia por reperfusión, liberando radicales libres, leucocitos, los problemas del calcio y otros, para producir la rhabdomiólisis, incrementando edema a nivel celular, el problema del síndrome compartimental, y si sigue da lo que es la mioneuropatía. Y esto, pues, el tratamiento de la fesotomía para evitar, de nuevo, los mismos problemas por reperfusión de la isquemia. Sin embargo, por el otro brazo vemos que todo el deterioro es sistémico. ¿Por qué? Tenemos hipovolemia, paro cardíaco, arritmia, cualquier cosa del corazón por el problema del potasio y la misma acidosis que está produciéndose. La falla renal, la coagulopatía y lo más grave, pues, que llega al final del paciente hasta los síndromes de estrés respiratorio y la falla multiorgánica. El tratamiento y el cuadro clínico también es bien curioso su manejo y bien fácil también. Previo al rescate, el paciente lógico está con dolor, los pulsos vitales pueden estar palpables o no, al depender del grado de la lesión. Van a haber edema, equimosis, palidez, frialdad,
disminución o pérdida de la sensibilidad. Esto ya lo saben ustedes, y esto usualmente desde el mismo sitio vamos a buscar todo esto. El cuadro clínico va a ser posterior a la liberación. Como digo, una vez que se quita la mayor carga, lo que tiene el paciente, el lesionado, es donde comienzan los problemas, que es posterior a la liberación. Hay mayor hipotensión, hay cambio de electrocardiograma, los que ustedes quieran ver. Este es un paciente, por cierto, con 3000 de CPK y llegó con 9 de potasio hace como 15 días, y vemos los cambios importantes en el EKG, las ondas TEC como se miran, y hay que ser agresivo para el manejo. Ensanchamiento del QRS, cualquier cosa pueden tener, y si no saben tratar inmediatamente estos pacientes, van a caer en fibrilación ventricular. El paciente que no trata la hipercalemia le va a caer en fibrilación, porque el que ya llega a sistolia tiene pocas posibilidades de sobrevivir. En fibrilación todavía tiene chance. ¿Y cuál es el tratamiento que vamos a hacer de forma aguda? Ustedes anestesiólogos, ya lo está tratando el internista o el emergenciólogo, alguien el potasio, pero el paciente todavía va con 7, va con 6,5 y hay que operarlo de urgencia. 1. Dextrosa al 50%, 100 cc más 10 unidades de insulina, STAT. 2 gramos de calcio, 50 cc de salino, STAT. Eso es inmediato. Bicarbonato de sodio a 1 a 2 miliequivalentes por kilo, STAT. Si lo pueden nebulizar con salbutamol, háganlo también. Si pueden utilizar diuréticos, con cuidado, porque incrementa también la falla renal, como la furosemida, en ese momento, por la hipercalemia, utilícenla, pero ojo con la rabdomiólisis, que también da problemas. Otro de los tratamientos, si tiene la zona nasogástrica, pueden utilizar Resin calcio. 30 gramos de entrada STAT y después 15 gramos cada 6 horas. Como usted solo da la anestesia, 30 gramos de STAT. ¿Qué es el problema? Que luego cometemos el grave error que ponemos algunas de estas sustancias y decimos, ok, ya, no. Tratamos de años. Muchas de ellas, el mecanismo de acción y su tiempo de duración es corto. Entonces tenemos que estar repitiendo esto o dejar inclusive soluciones de infusión para el transanestésico. Por ejemplo, podría dejar 400 cc de dextrosa al 5% más 100 cc de dextrosa al 50% con 21 unidades de insulina y 2 gramos de calcio y unos 100 miligramos de bicarbonato, una solución concentrada para tratar de bajar ese potasio, porque recuerden algo, ese paciente va a seguir liberando potasio con el trauma que hacen los cirujanos. Perdón, doctor, pero hace trauma. Con el trauma. Es un trauma quirúrgico y va a liberar más potasio. Y si no lo siguen tratando, arritmias, fibrilación. Y arritmias con estado de shock, no hay buena contracción, no hay buena eyección del corazón, no hay buen volumen circulante. Entonces, estamos en un círculo vicioso. Y además, tenemos que evitar otro daño grave que es la acidosis metabólica. Todo este laboratorio lo pueden ver alterado, claro, puede estar bajo el calcio, perfecto, pero el marcador más sensible, temprano de daño para rabdomiólisis y falla renal es el creatinfosfoquinasa, la CPK. CPK total deben de mandarla siempre de entrada porque es el marcador primario de daño que van a tener ustedes. Porque la creatinina muy raramente se le va a aumentar tempranamente. El nitrógeno ureico muy raramente se va a aumentar tempranamente. Manejo inicial pues, hay que hacerlo inmediato y agresivo. Inmediato debe ser desde el sitio de la lesión y desde ahí mismo comenzar a tratar a los pacientes. El ABC con control de columna cervical, curso de PTC, todavía hoy aceptamos inscripciones para el sábado y el domingo. Ese es un anuncio comercial. Objetivo primario es remover la fuerza compresiva e hidratar al paciente. Sería lo más correcto que desde que llega los buenos samaritanos de la Cruz Roja, los bomberos, inmediatamente canalizar a este paciente antes de que le quiten todo lo que tiene encima. ¿Por qué? Para prevenir el estado de shock que se va a ir inmediatamente y ir trabajando un poquito, tratando la descarga de toda la sustancia de liberación que produce, incluyendo metiéndole solución hasta con bicarbonato, ahí mismo de entrar en el sitio de acción, para ir tratando todas estas posibles complicaciones. El manejo previo a la liberación debería ser reposición de líquidos para iniciar y mantener una diuresis vigorosa y el nivel de evidencia 1A. Usar salino de 10 a 15, hay que controlar hasta 20 cc por kilo, a pasarlo al chorro la primera hora,
y luego bajar, después de 2 litros se reduce a 500 por hora para evitar sobrecarga de volumen. Pero ojo con esto es, antes, si se puede hacer esto antes de llegar al hospital, hay que tener cierta prudencia con los líquidos. Si va alguien que sabe, un anestesiólogo, un emergenciólogo o un intensivista, no tengan miedo a los líquidos, jueguen, pongan una sonda Foley y vayan midiendo los líquidos. Es el marcador más sencillo, más barato, puede valer como 10 pesos, 15 pesos una sonda Foley, depende de la marca. Entonces, ese es el marcador más sensible de perfusión temprana, es la sonda Foley, la orinita, es lo más sencillo. Y vamos a jugar. Ringer lactato. ¿Se acuerda, doctor, por qué soy enemigo del lactato? Porque aquí en estos pacientes no podemos usar, por el riesgo de las acidosis y por el riesgo del famoso potasio. Entonces aquí está fuera. El manejo previo también a la liberación y posliberación. Volvemos a caer a la señora orina. Excluyendo alcalosis, cambiar la solución salina por una solución alcalina con bicarbonato en niveles 2C. Aumentar el pH de la orina administrando 50 a 100 miliequivalentes. A mí me gusta más jugar por kilo, calcular a 1 a 2 miliequivalentes por kilo el paciente en bolo, y vuelvo a repetirlo según control gasométrico cada 2 horas, 3 horas, y voy jugando y controles de la orina también para ver cómo va ese pH. El Manitol es excelente, tiene un poder osmótico muy bueno y es alternativa también para utilizar a estos pacientes. Aunque aquí se habla de situaciones muy graves con valores enzimáticos de la CPK muy altos y el nivel de evidencia es 2C, a mí me gusta, si el paciente me comienza a dar problema de manera temprana, usarlo más tempranamente, aunque no tenga esos valores tan altos de laboratorio. Y el Manitol ya saben que lo van a usar de 1 a 1.5 gramos por kilo de peso en bolo. ¿De acuerdo? Y después lo pueden dejar a 0.5 cada 6 horas si quieren. En esta publicación del New England de 2006, habla lo mismo, considerar los fluidos de la administración, el control estricto del monitoreo, estar pendiente, porque inclusive hay trabajos que hablan que han pasado hasta 24 horas algunos pacientes, hasta 20 litros de solución salina. Pero está bien, si alguien está controlando hemodinamia, y si alguien está controlando diuresis, alguien está controlando todo, perfectamente se puede pasar grandes cantidades de volumen, pero hay que monitorizar al paciente. El correcto control de las anormalidades electrolíticas y ir pensando en la diálisis, porque desgraciadamente 60% caen en hemodiálisis de estos pacientes. De cada 100 son 60 que van a hemodiálisis. En esta publicación del 2012 es lo mismo. Después los señores americanos dicen explicación, pero es después de quitar el peso o lo que estaba. Hay 2 cosas. Si no dieron líquido o si dieron líquido en el sitio. Si no dieron, use salino. Si ya estaban dando salino, siga con salino. Administrar más o menos y jugando con esos volúmenes. Pues el monitoreo va a depender de 2 cosas. Del gasto urinario. El gasto urinario va a estar así. Si no tiene la posibilidad de estar midiendo la diuresis, ojo, 3 a 6 litros por día. Si tiene un control estricto de diuresis, ahí no se preocupe. Pueden utilizar hasta más de 6 litros mientras estén jugando con una diuresis adecuada. Cuando tenemos el problema de la anuria, y ya no estamos sin orina, los líquidos vamos a tener con cuidado, restricción de líquidos, porque ya está en anuria. Ya no sirve para nada utilizar líquidos. Entonces hay que utilizar de medio litro a 1 litro, tomando en cuenta todos los líquidos previos que se han utilizado con el paciente. Hay que tratar de sumar los líquidos desde el sitio, desde lo de emergencia, lo de sala de operaciones, porque todo eso, si el paciente está en anuria, está congestionado. Y de repente el paciente está con las placas blancas. La analgesia es básica y vital, porque una buena analgesia da mayor estabilización hemodinámica, y esto ya lo mencionamos ayer en la conferencia de dolor que había anoche, ya había mucho dolor, que hasta dolor de espalda me dio después. Tratamiento definitivo, hay que llamar a un cirujano. Doctor, ahora sí entra usted a trabajar, vamos a hacer una fasciotomía, lavado y abridación del tejido contaminado y necrótico, y específico a otras lesiones, a otro órgano que hay. Lo puse en rojo. Esta es una publicación viejita del 2005 de un estudio que hicieron el doctor Ana Huerta, la doctora Ana Huerta, perdón, en Estados Unidos, pero le puse ojo colegas son ustedes, mis colegas y los que son intensivistas.
Revisar patología y fármacos que inducen rhabdomiólisis. ¿Por qué? Porque ustedes son los que dan la anestesia. Ustedes son los que hicieron la valoración, se les dio tiempo de hacer valoración preanestesia. En esta gráfica, y pueden ver este artículo, habla principales causas de trauma y compresión: el cross, accidente de vehículo motor, miren, tortura y abuso físico. Y este es de nosotros los anestesiólogos. Posiciones prolongadas, cirugías que duran 8 días, hoy el pobre paciente sigue, y después termina la cirugía, porque hay un solo. Por favor, son causas de rhabdomiólisis. Anfetamina, delirio, la epilepsia con las convulsiones, la cardioversión, la quemadura por alto voltaje, el ejercicio y la hipertermia maligna. Y en esta otra, la señora lista de medicamentos que dan rhabdomiólisis, pero nosotros decimos succinilcolina, ese y que más no sabemos. Por aquí está succinilcolina. Pero aquí está la teofilina, la vasopresina, por la HHHH, por aquí está. Señora Lotano, que gracias a Dios no se usa. Los que echamos los traguitos de alcohol, aunque sea cerveza, tequila y eso, que es alcohol. Los antihistamínicos que está de moda ahora, cualquier fármaco, esos antigripales y antihistamínicos, producen también esto. Drogas como heroína, cocaína, anfetamina. Y muy de moda ahorita son los tratamientos antipsicóticos y antidepresivos, amitriptilina, haloperidol, litio, toda esta lista larga. Hipnóticos sedantes, benzodiazepina y todas las derivadas de ellas, los barbitúricos también, los agentes que se utilizaban para tratamiento de colesterol y de lipidemia, Lorazepam, Prevacin, simvastatina, todas son causas de rhabdomiólisis. Si nos da la oportunidad de hacer en historia, debemos tomarlo en cuenta a la hora de elegir los mejores fármacos y mejor anestesia con el paciente. Ejemplo de pacientes que están resolviendo sus problemas. Entonces, la complicación renal es por la rhabdomiólisis, que incrementa las concentraciones de la mioglobina, el shock polémico sistémico y tardíamente la sepsis. Entonces, el concepto de desastre renal, después aparecieron con este nombre, que no es tan nuevo, pero miren lo curioso que dice: las experiencias decepcionantes después del terremoto de Armenia estimuló la Sociedad Internacional de Nefrología para instalar el grupo de trabajo de ayuda para desastres de riñón, RDRTF se llama el grupo, como una organización logística para evitar problemas similares en futuros desastres. O sea, pasaron varios años, varios desastres, hasta que realmente se apoyaron para apoyar esta situación. El terremoto de Marmaria en Turquía fue la primera catástrofe a gran escala para poner la estructura organizativa de lo que es la Sociedad Internacional de Nefrología y lo que es el grupo de desastres en acción y poner a prueba su eficacia. Y esto está recientemente publicado en 2011. Pero aquí habla el 25% requirió hemodiálisis. Yo voy a presentar un trabajo más adelante donde demuestro que el 60% de todos los desastres que están publicados van a hemodiálisis. La duración entre el rescate y eliminación de líquido fue significativamente mayor en pacientes dializados. ¿Qué significa? Que el paciente que no se hace manejo temprano le va peor. Y eso lo vemos con los pacientes en este artículo. Y si pudiéramos manejar desde emergencia, desde la ambulancia, al paciente, podría ser que a lo mejor le fuera mejor y fueran a pasar el grupo de los no dializables. El tipo de soporte de este grupo tiene que haber gente muy especializada: médicos, nefrólogos, intensivistas, enfermeras, técnicos de diálisis, máquinas, dializadores, etcétera, etcétera. Esto es caro, cuesta muchísimo dinero, pero gracias a Dios en muchos países ya está funcionando. O sea, este team va a ir a apoyar a las situaciones de desastre. Si bien este trabajo del 2011, aquí presentan, todavía faltan algunas catástrofes que no están metidas, pero la última grande fue la de Haití, que dio 220.000 muertos. Si ustedes ven, por eso para mí no es síndrome de Crohn, sería síndrome de desastre. Tenemos del 88, de algunas publicaciones de todos estos desastres,
más de 500.000 de muertos. Y posiblemente hay más de 30 millones de heridos. Síndrome de Cruz, más de 2.000 pacientes reportados en todos estos desastres. Y de esos, 1.200 fueron hemodiálisis. Y si ustedes sacan la relación, es el 60% de los pacientes que presentan el síndrome de Cruz caen en hemodiálisis. De verdad que mucha catástrofe. El terremoto, esta fue la experiencia después del terremoto de Kashmir. Aquí está Kashmir en Afganistán, y cómo trabajaron. La Naciones Unidas dijo que eran 73.000, pero después salió otra noticia, creo que dijeron que había más de 80.000 muertos, más de 100.000 heridos. Perdón, dice muertos 73.000 con 100.000 heridos y 3.2 millones de personas afectadas por este desastre. Y por eso digo yo, que en vez de cruz hay que cambiarle O de desastre, porque todo ha sido la experiencia después de catástrofe y desastre. Los chinitos, también nos ha ido también el terremoto de Wenchong del 2008, y publicaron pues su experiencia con 32 pacientes que hicieron el problema en la unidad de cuidado intensivo. Y aquí podrán observar el movimiento de algunas enzimas del LDH, LT, el potasio, la creatinina y la CPK, preintervención y postintervención. Por ejemplo, CK de 4.600 baja a 2.200, creatinina de 792 a 261. Esos son, depende de los valores con que se midan, ¿verdad? Y desgraciadamente aprendemos de las catástrofes. Tratamiento de la falla multiorgánica con reemplazo de terapia renal, carísima, hay que hacerlo, pero desgraciadamente muchísimos pacientes desarrollan falla multiorgánica. El mal manejo llega a eso. Tardíamente, las heridas abiertas ya son consideradas contaminantes, entonces el paciente va contaminado. Si los ambientes están muy contaminados, los lugares de trabajo nosotros son súper contaminados. Si ustedes revisan la literatura americana y europea, en los hospitales son 5 bichos lo que hay, y son los mismos 5 bichos que andan dando vueltas en todo el mundo. Que de repente la pseudomonas se subió más que la Cinetobacter, que de repente la pseudomonas pasó a segundo lugar, y se andan peleando los 5. En los cultivos del sitio de la herida, mira, Cinetobacter y pseudomonas. ¿Y qué es lo peor? Que estas señoras son altamente resistentes al fármaco. Y cuando hablamos del fármaco, raptomiólico, falla renal, todos los fármacos de última generación, los carbapenem, tazocin, lo que quieran, producen falla renal. Entonces tenemos otro problema, ir calculando fármacos y esto, y luego hay muchísima resistencia. Yo tengo un problema serio con la Cinetobacter y pseudomonas, y tengo resistencia que solo me está dando sensibilidad a la colistina. Y colistina es un fármaco muy serio para problemas renal y hepático. Y sin embargo, ¿saben qué es lo peor? No tengo colistina en Nicaragua. Y gracias a Dios me lo dejan meter de aquí de Tepito, de poco en el mercado. Ahorita llevo como 2 cajas porque es buen vino, buen negocio. Aquí la compro a $45 y ya doy a $100 el frasco. Entonces digo gracias a la pseudomonas y la Cinetobacter. No diga eso, doctor. Entonces, las complicaciones. El doctor me dijo que usara la palabra bimodal. Distribución bimodal de fallecidos. ¿Por qué razón? Porque unos son tempranos y otros son tardíos. Los tempranos casi siempre son por problemas cardíacos. Llega un paciente, ¿qué lo va a matar? La arritmia por el potasio. La acidosis, ¿qué es lo que lo va a matar? La falla renal no lo va a matar tempranamente. Es más, hay un artículo, curiosamente, cuando salió las publicaciones esta que comenzó en boga el trasplante renal, y antes que aprobaban muchas leyes en Estados Unidos y muchos países, un chavo, salió creo que una crítica experta de ese artículo, que se fue a una fiesta, un chavo, le salió una chica esa demasiado guapa, demasiado hermosa, demasiado sexy, y él dijo, wow, mi perfil griego, no, la conquisté. Y apareció una mañana en una bañera, con hielo, y con lápiz labial en el espejo le había dicho muchas gracias por tu riñón, y un teléfono para que llamen a un servicio de emergencia. Le habían robado los riñones. Hay que buscar al anestesiólogo, sí, porque
haber ganado bastante también. Entonces, no va a matar el riñón. Un paciente sin riñón puede durar 48 o 72 horas. Pero el corazón de arritmia son minutos la fibrilación para que lo mate. Por eso tenemos que tratar potasio bien con el protocolo que les dice el protocolo internacional que está utilizando. Y al final, hemodiálisis para sacar potasio. Y los tardíos son los renales, la infección en la zona del traumatismo. Y creo que ya para terminar, si vamos hacia acá. La mortalidad, la insuficiencia renal aguda es la segunda causa de muerte más frecuente después del efecto directo del trauma en desastres. La frecuencia de mortalidad calculada es arriba del 40% en pacientes que requieren reemplazo renal. Y a la reforma laboral hay que correrse porque también produce síndrome de aplastamiento. Con esta termino. Para mí es un placer haber estado con ustedes.